Bendito Jehová, aleluya, te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén, gloria al Señor. La palabra del Señor estará siendo leída a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Amado Dios que estás en gloria, esta hora, Dios eterno, venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios amado, dándote gracias por tu palabra, Señor, aleluya. Ha sido leída, tu palabra ya está bendita, Señor, aleluya. Por lo tanto, solamente te pedimos que la gracia de tu Espíritu acompañe, Dios mío, aleluya, cada palabra que salga de mis labios, y que esta palabra llegue a cada vida en esta hora, Señor amado, que llegue para fortalecer, que llegue para despertar, para instruir, para corregir justicia, Dios amado, aleluya, nuestra vida, Dios de la gloria, en esta hora, Padre. Oh Dios mío, me pongo en tus manos, Señor amado, simplemente como un instrumento, Señor amado, para que tú me uses, Dios de la gloria. Oh Dios eterno, en esta hora, Dios mío, te pedimos que desde ya tú prepares el corazón, tú prepares la mente, tú prepares, Dios amado, aleluya, todo, Señor, el terreno donde esta semilla debe ser sembrada, para que germine y lleve fruto para tu gloria, Señor, aleluya. Oh Cristo amado, en esta hora, Dios eterno, gracias te damos, Dios mío, por cada vida presente en este lugar. Permite que tu palabra, Dios mío, toque vida, tu palabra, Dios mío, transforme mentes y corazones, Dios de la gloria. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y lo creemos en esta hora. Gracias, Dios eterno. Amén y amén, aleluya. Bendito el Señor. Puede tomar sus asientos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Santo es el Señor, aleluya. Quiero hablar en esta tarde, hermanos, sobre el tema: ¿dónde están los héroes de hoy? Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Bendito Dios, ya que hemos leído, hermanos, un pasaje, gloria al Señor, en el cual tiene que ver mucho con la fe. Amén. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Jesús, aleluya. Y es algo, hermanos, tan grande contemplar, gloria al Señor, aleluya, cuando nosotros observamos, aleluya, los grandes padecimientos, hermanos, que los grandes hombres de Dios tuvieron. ¿Por qué? Porque pusieron la fe en ese Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, quien fue, hermanos, quien comenzó el ministerio del Evangelio, gloria al Señor, aleluya. Y veía la historia, hermanos, de un hombre, que dice bien, quizás por el año 130 después de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Para ese tiempo, hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida tan duramente. La iglesia, hermanos, desde el principio de la iglesia primitiva, hermanos, Dios tuvo que
que permitir, gloria al Señor, persecución para que el evangelio saliera de Israel Sí, amén. y fuera predicado, hermanos, en las diferentes países, diferentes ciudades, como Dios, como Jesucristo lo había dicho a sus discípulos. Sí, amén. Que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, le iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, gloria al Gloria a Señor. Dios, aleluya. Pero llevaban ya algunos años y el Evangelio estaba como encerrado dentro de Jerusalén, gloria al Señor, aleluya. Todo el mundo estaba predicando allí, gloria al Señor, y Dios tuvo que permitir la persecución, gloria al Señor. Amén. Ustedes saben, Esteban fue uno de los primeros mártires, gloria al Señor, que fue apedreado. Sí, amén. Murió aterrado, apedrada, gloria al Señor, aleluya. Pero debido a eso, hermano, la gente empezó a salir de Jerusalén y el mensaje del Evangelio empezó a ser predicado en los diferentes lugares. Amén. Gloria al Señor. Tal sucede que como para el año 130 después de Cristo, gloria al Señor, ya habían, hermanos, diferentes iglesias en diferentes lugares, gloria al Señor, aleluya. Y en cierta ocasión, fíjese bien, en Roma, el coliseo más famoso de Roma, se había llenado de gente. Estaba, hermano, repleto aquello, porque habían anunciado de que le iban a dar muerte a un hombre el cual los romanos consideraban un criminal, gloria a Jesús. Y en aquel tiempo, hermanos, cuando el rey hacía un anuncio de este tipo, la gente se alborotaba y decían, hay que ir a ver quién va a ser, hay que ir a ver por qué es que le van a quitar la vida, gloria al Señor. Sí, amén. Y los coliseos, hermanos, era algo típico en aquel tiempo. Siempre era algo que se venía como una costumbre, que los reyes que dominaron en los antiguos imperios, hermanos, era lo primero que ellos hacían, hermanos, era tener coliseos, era tener bibliotecas donde se mantenía toda la historia de su reinado, gloria al Señor. Y por lo tanto, el imperio romano fue uno de los últimos, gloria al Señor, aleluya, el cual ya el profeta Daniel había anunciado, gloria al Señor. Sí, amén. Y durante este tiempo, el Coliseo de Roma se había llenado, gloria a Jesús. Y estaba aquello lleno, pero se tardaban en sacar la persona que iba a ser condenada. Y la gente empezó a desesperarse y empezaron a gritar, queremos ver su sangre. Sí. Queremos ver su sangre, gloria al Señor, aleluya. Pero hasta el momento nadie del público que estaba presente sabían de quién se trataba. Todos pensaban que se trataba de un asesino, de un criminal, gloria al Señor, aleluya. Pero para sorpresa de ellos, dice bien, cuando salían con aquel hombre, era un anciano que pasaba ya más de 90 años. Su pelo estaba blanco, su rostro estaba ya todo arrugado y venía acompañado de un soldado, gloria al Señor, aleluya, y lo traía. Y aquel soldado le habían dado una encomienda de que mientras que lo llevaba tratara de convencerlo de que si negaba a Cristo podía salvar su vida, gloria a Jesús. Aleluya. Y aquel anciano caminaba con aquel soldado y comienza aquel soldado a decirle, anciano, todavía tienes una oportunidad de salvar tu vida. Todo lo que tú tienes que hacer es simplemente negar a ese Cristo. Amén, aleluya. Y aquel anciano muy sereno, muy seguro, le daba la respuesta y le decía, lo siento mucho, pero esa es una de las ofertas que voy a tener que dejar pasar. Gloria a Dios. Sabía, hermanos, la muerte que le iban a dar era una hoguera de fuego que habían preparado debajo de un árbol muy grande, donde aquel hombre iba a ser colgado y dejado caer en la hoguera de fuego. Y aquel soldado continuaba y le decía, anciano, te estoy dando una oportunidad. Lo único que tienes que hacer es retractarte de lo que tú has aprendido, lo que tú has enseñado, negar y decir que no quieres ser parte de eso y tú puedes salvar tu vida. Y aquel anciano le respondía, soldado, el que necesita salvar tu vida eres tú. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor.
Y continuaba en su camino. Y hermanos, cuando la gente vio que era aquel anciano, dejaron de gritar y se quedaron sorprendidos. Y decían, ¿qué podrá haber hecho un anciano de 90 años para merecer una muerte quemado en una hoguera? Sí. Comenzaron, hermanos, la gente se quedó callada y simplemente se secreteaban entre ellos. Y aquel soldado con aquel hombre caminaban y le volvía a decir al soldado, te doy otra oportunidad de que salves tu vida. Tú no necesitas morir en esa hoguera. Tú puedes salvar tu vida. Simplemente niega a ese Cristo que tú predicas. Gloria a Jesús, aleluya. Y aquel hombre insistía con el soldado y le decía, no, el que necesita salvar tu vida eres tú. Gloria a Dios. Tú tienes que creer en ese Cristo, que ese sí da vida eterna. Aleluya. Ese fuego que ustedes tienen allí, le dijo, en una hora se va a apagar. Pero tú necesitas escapar de un fuego que dice la palabra que jamás se apagará. Sí, amén. Y caminaban juntos, gloria al Señor, aleluya, hasta que llegan al lugar. Y ya estando en el lugar, hermano, cerca de aquel árbol donde estaba el lazo, donde lo iban a colgar, gloria al Señor, aleluya, le dice todavía, anciano, te doy una última oportunidad. Y le dice, no seas terco. Todavía tienes la oportunidad de salvar tu vida. Y aquel anciano se le quedó viendo y le dijo, 86 años le he servido. Gloria a Dios, aleluya. Y nunca me ha hecho nada malo, le dijo. Todo lo que me ha hecho es bien, le dijo. ¿Cómo yo voy a negar a mi Salvador, Alabado sea a mi Jesús. Jesucristo? Le dijo. Gloria a su nombre. Y ahí terminó aquel interrogatorio, gloria al Señor, aleluya. No puedo negarlo, le dijo. En 86 años que llevo sirviéndole, nunca me ha hecho nada mal, le dijo. Todo lo que me ha hecho es bien. Por eso no puedo negarlo. Gloria a Jesús. Aquel soldado se convenció, gloria al Señor, aleluya. Y dijo, este hombre no hay tales de sacarlo de lo que él ha creído. Este hombre no hay tales de convencerlo, gloria al Señor. Por lo tanto, dice que esa tarde, hermanos, allí muere aquel hombre llamado Policarpio. Gloria al Señor, aleluya. Pastor de la iglesia Esmirna de aquel tiempo. Compañero del apóstol Juan, que fue uno de los apóstoles, hermanos, que la Biblia también, la historia habla de que Juan fue el único de los apóstoles, hermanos, que murió anciano, Sí, amén. de edad. Los demás, hermanos, la Biblia habla, hermanos, del sufrimiento, de lo que pasaron. Unos de ellos fueron crucificados, unos de ellos fueron traspasados por una lanza. Sí, amén. Hermanos, padecimiento, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Porque un día creyeron en ese Cristo de poder. Un día, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo y fue cuando se cumplió la palabra que Jesús les dijo, cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Amén, aleluya. Hermano, y ser testigo no significa simplemente, hermano, venir a la iglesia y cantar unos cantos y Dios le bendiga y Dios le bendiga y allá afuera ser una persona diferente. Eso no es ser un testigo. Gloria a Jesús. La palabra testigo, hermanos, viene de una raíz griega, hermanos, que se escribe martus y significa, hermanos, alguien que es expuesto a un gran sufrimiento por causa de alguien. Gloria a Jesús. Sí, amén. Hoy en día testigo es cualquier hermano que le ofrecen un dinero por ir a echar una mentira ante el juez. Sí. No, de la palabra testigo que la Biblia habla, hermanos, es, hermanos, ser testigos de ese Cristo de poder. Aleluya. De que aunque venga lo que venga, gloria al Señor, hace un tiempo, hermanos, observábamos cuántos videos ponían, gloria al Señor, aleluya, de cómo mucha gente, hermanos, allá por Siria, por todos esos países, eran descabezados, simplemente por ser cristianos. Gloria al Señor, aleluya. Y se miraba cómo esa gente, hermanos, morían sin
sin tener que negar a ese Cristo, porque hermanos, una de las cosas importantes es que nuestra fe, nuestra posición con el Señor esté fundada en ese Dios todopoderoso. Aleluya. Y a veces pienso y digo, ¿qué pasaría si algo así pasara en este país, hermanos, que a nosotros nos agarraran por ahí y nos dijeran, mira, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Gloria a Jesús, aleluya. Y que nos pongan un cuchillo por aquí cerquita, ¿va? Una pistola. Sí, amén. ¿Cómo nos iría? Gloria al Señor, aleluya. ¿Dónde están los verdaderos héroes, hermano? Dios está buscando todavía verdaderos hombres de Dios que se paran al frente, gloria al Señor, aleluya, que no importa lo que pase. Por eso, mire, el escritor de Hebreos en el capítulo 11 comienza hablando, hermanos, de lo que es la fe. Y dice bien, y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Jesús. Y cuando usted, hermanos, comienza a caminar en este camino del Señor, mire, todo lo que se hace aquí dentro de la iglesia, todo lo que se hace en el caminar del cristiano, donde quiera que va, donde quiera que está, todo tiene que ver con la fe. Amén, aleluya. Si usted viene a la iglesia, usted dice, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a adorar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero nunca ha visto a Dios, ¿va? Por lo tanto, esto es por fe. Sí, amén. Usted sabe que Dios ha prometido, hermanos, estar donde quiera que 2 o 3 se reúnan. Y es por eso que decimos, vamos a ir a adorar a Dios. Aleluya. Pero nunca lo hemos visto. Pero esto es por fe, gloria al Señor. Por eso el significado de la palabra fe, hermano, es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cada uno de nosotros como cristianos, hermano, hemos recibido una promesa de parte de Dios que Jesucristo dijo que Él iba a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Sí, amén. Alabado sea su ¿Cuántos nombre. hemos creído esa promesa? Amén, aleluya. No la hemos visto, Gloria a Dios. pero hemos leído las palabras que Cristo expresó. Gloria Y a Dios. en esa promesa, hermanos, está nuestra fe. Gloria Sí, al amén. Señor. Bendito sea su Aleluya. nombre. Aleluya. Dice que es la convicción de lo que no se ve. No la vemos. Pero yo no sé cuántas veces usted se la ha imaginado. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, permitió que el apóstol Juan viera lo maravilloso que Él ha preparado allá para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y allá en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, Jesús le dice, mira Juan, mira y escribe. No te quedes callado, escribe, porque estas promesas son fieles y verdaderas. Sí, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y Juan dice que vio, hermanos, calles de oro, Aleluya. mares de cristal, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, yo no las he visto, pero yo las creo por la fe. Sí, amén. Que Alabado Dios sea tiene algo Jesús. grande preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Cristo. Que un día vamos a decir, hermanos, valió la pena Aleluya. sufrir por Cristo. Amén. Valió la pena, gloria al Señor, aleluya, que aunque en algunas ocasiones se burlaron de nosotros, en algunas ocasiones, hermanos, nos dijeron locos, pero un día vamos a decir, valió la pena ser un loco. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Dice el escritor, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y la Biblia está llena, hermanos, de testimonios de hombres de fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿va? Esto es por fe. Fíjese bien. Que usted entiende, hermano, que todo lo que existe en este universo, las estrellas, los cielos, la luna, el sol, todos los astros, hermano, gloria al Señor, toda la creación, los árboles, los mares, los ríos, hermano, no es algo que apareció de la nada. Nosotros no vimos cuando Dios lo creó, pero a través de la Escritura nos damos cuenta y por la fe que es Dios quien ha creado todo esto. Alabado sea Jesús. Dios es el que formó todo esto, gloria al Señor, aleluya, porque hasta hoy en día, hermano, yo siempre digo que nada aparece de la nada, ¿va? Aleluya. Por muy simple, hermano, mire una rosita de estas, alguien la sembró, Sí, amén. gloria al Señor, pero quien proveyó la primera fue Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Un simple lápiz, hermano, por muy de madera, lo que sea, hermano, siempre hay alguien que lo hace, ¿va? Sí, amén. Por lo tanto, todo este universo
todo lo que vemos a nuestro alrededor, todos esos árboles, hermano, Dios los creó, gloria a Jesús, Gloria a Dios, aleluya. aleluya. Lo creemos a través de la fe, no porque lo hayamos visto. Por eso es que el significado de fe es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo hemos visto, pero lo creemos con los ojos de Amén, la fe. aleluya. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Y el escritor comienza, hermanos, a mencionar una serie de hombres que, hermanos, que pudieron demostrarle fe a Dios. Y dice bien. Y comienza a mencionar el primero, a Abel, dice, versículo 4. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Gloria a Jesús. Cuando hace la comparación de estas dos ofrendas, hermanos, y menciona a Abel, lo menciona de esta manera, hermano, porque Adán, con su caída, no pudo verle dicho a Abel, mira Abel, fíjate que hay un Dios todopoderoso que es el que creó esto y lo otro. Pero aún con esa falta de conocimiento e instrucción de su padre, Abel pudo darse cuenta que todo lo que existía alrededor de él era creación de un Dios todopoderoso. Amén, aleluya. Por lo tanto dijo, yo voy a procurar llevarle lo mejor a este Dios. Gloria a Cristo. Caín llevó una ofrenda, pero Caín como que dijo, yo la voy a llevar nomás para hacerle compañía a mi hermano, pero yo no creo mucho en esto. Gloria al Señor. Y así hay mucha gente todavía, hermano, gloria al Señor, que simplemente van siguiendo el grupo, pero en realidad su fe no está bien cimentada en el conocimiento de Dios. Amén, gloria a Dios. Menciona a Enoc, otro hombre, hermano, desde el principio, gloria al Señor, aleluya, que dice que fue un hombre, hermano, que caminó con Dios. Fíjese bien. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Hermano, Enoc es uno de los hombres que la Biblia menciona que no vio muerte. Fue traspuesto vivo con Dios. Por el Señor, Aleluya, gloria a Dios. Y otra parte dice que caminó con Dios. Y muchas veces nos preguntaremos, ¿cómo será caminar con Dios si Dios, la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de su pies? Aleluya. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo será eso de caminar con Dios? Yo siempre me imagino, hermanos, y digo, Enoc fue un hombre, hermanos, que en todo minuto de su vida Dios estaba Sí, amén. en su mente, en su corazón y en la punta de su lengua. Sí, amén, aleluya. Enoc se levantaba y gracias, Señor, porque me diste fuerzas que me levanté. Salía para el trabajo, el Señor, gracias porque voy para el trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Y hacía lo que hacía, gracias, Señor, porque me permitiste hacer lo que hice. Y llegaba a su casa, gracias, Dios, por el alimento, hermano. Siempre Dios estaba en su mente y en su corazón, y eso es Gloria a caminar Dios. con Dios. Amén, aleluya. Y Dios se agrada de tener personas de esa manera, al grado que, mire, su plática de Enoc era siempre gracias Señor y gracias Señor, hasta que un día le dijo Dios, ¿sabe qué? Ya caminamos bastante, mejor te vas conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, y eso es lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Sí, amén. Simplemente que hoy en día es posible que llegue la muerte antes que Cristo venga, gloria al Señor. Pero si morimos en fidelidad con Dios, si morimos siéndole fieles hasta el último día, hermanos, Sí, amén. el Señor te va a decir, hasta aquí caminaste conmigo, Gloria a Dios. ahora vente, Aleluya. entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Gloria a Jesucristo, Bendito aleluya. Dios. Menciona a Noé, el único hombre en el que Dios halló gracia en aquella primera generación, gloria al Señor, aleluya. El único hombre, hermano, que cuando dice que, hermano, Dios se decepcionó de haber creado al hombre. El hombre, hermano, sabe que todas las cosas que existen fueron creadas simplemente por la palabra. Sí, amén. Dios dijo, sea la luz, y dice que fue la luz. Amén. Y Dios dijo que se hagan animales y salieron los animales simplemente por la palabra. Pero en el ser humano, hermano, Dios empleó utilizó sus manos, gloria al Señor, Amén. aleluya.
Imagino que se fue a tierra y dice que, hermanos, hizo un muñequito de barro, gloria al Señor, aleluya, le dio soplo de vida. Amén. Y así fue creado el hombre, utilizó su fuerza, utilizó su labor para poderlo hacer. Y fue, hermano, la creación que más problemas le ha causado a Dios hasta el día de hoy. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Pero encontró a un hombre dentro de la primera generación de miles de seres humanos, ya hermano, encontró un hombre que halló gracia ante la presencia del Señor, aleluya. Y dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, está hablando, hermano, de aquel tiempo. La Biblia dice, hermano, que en ese tiempo no llovía, la tierra se alimentaba de un rocío que se levantaba, gloria al Señor, aleluya. Y por eso dice que a través de la fe, gloria al Señor, fue advertido por Dios de cosas que no se veían. Sí, nunca se había visto lluvia, nunca se había visto que la tierra fuera inundada por una lluvia. Y Jehová Dios le dijo a Noé, Noé, hazte un arca, voy a destruir la tierra y sus moradores. Y todo aquel, solamente el que entre en esa arca que tú vas a construir será salvo. Y comenzó aquel hombre por 120 años a trabajar y a clavar y a labrar madera y a hacerle, hermano, conforme a las instrucciones que Dios le había dado. Y la gente lo miraba y le decían, este está loco. ¿Cuándo ha llovido aquí? Pero la fe, amén, que él tenía, hermano, él estaba, gloria al Señor, en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se veía, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Y allí estaba Noé trabajando y cortando palos, gloria al Señor, y clavando madera, gloria al Señor, aleluya, hasta que llegó el día en que aquella arca fue cerrada, gloria al Señor. Pero Noé, hermanos, no le puso cuidado a lo que la gente le decía. Muchas veces hoy en día nosotros todavía le ponemos cuidado a la gente, hermanos. Amén. Le dice, ¿qué vas a ir a hacer allí? Esos están locos. Vas a perder tu tiempo, gloria al Señor. Y muchas veces, hermanos, ponemos cuidado a eso y nos quedamos. Amén. Esto es por fe, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Menciona a Abraham y a Sara, los primeros, hermanos, seres humanos que Dios escoge después de haber destruido la generación del diluvio. Gloria al Señor, aleluya. De la familia que quedó de Noé, hermanos, comenzó la tierra a multiplicarse de nuevo. Y de allí escoge Dios a un hombre llamado Abraham. Gloria a Jesús, aleluya. Que quizás nunca había oído mentar de Dios, pero un día, hermano, Dios le habla y le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y aquel hombre, al escuchar aquella voz, creyó en Dios. Aleluya. Le creyó a Dios, gloria al Señor, aleluya. No anduvo preguntando, fíjese que yo oí una voz y que me dijo esto, a que otro le dijera, no, tú estás delirando, tú estás, muy seguro tenías hambre. No, desde ese momento que escuchó la voz lo creyó, gloria al Señor. Amén. Y por eso la Biblia, hermano, los menciona como los grandes héroes de la fe. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Que Dios trató con ellos y en su momento en que Dios trató con ellos, hermanos, le creyeron a Dios. Aleluya. Muchas veces Dios lleva mucho tiempo tratando con nosotros y nosotros todavía estamos batallando. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Batallando para creerle a Dios, aleluya. Abraham dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Durante el tiempo que Dios lo llama, hermanos, Abraham llegó a ese lugar y habitó allí como extranjero. Gloria al Señor, aleluya. Dios sabía en qué tiempo iba a hacer estas cosas, gloria al Señor. Pero él, por la fe, dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, aleluya. De Jesús. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, aunque creyó que era, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Jesús.
Usted sabe que Sara tuvo su primer hijo a los 90 años. Sí, amén. ¿Ha visto algún caso de esos usted? Ni antes, ni a estas alturas, ni con la ciencia, hermanos, ha sucedido algo así, pero ¿sabe por qué sucedió? Porque el Dios de los cielos y de la Amén, tierra lo había aleluya. prometido. Gloria a Alabado Jesús, sea su aleluya. nombre en esta hora. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque sabe que Abraham murió. La promesa le fue hecha a Abraham y Abraham murió y no vio lo prometido, gloria a Jesús. Sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice bien, eso es lo que es creer, hermano. Cuando usted cree, usted no piensa en volver de donde salió. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, Gloria a aleluya. Dios. Pero anhelando una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Gloria a Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, fíjese bien, este es otro, hermanos. Usted sabe que a Abraham se le prometió que su descendencia iba a ser, hermano, como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar, iba a ser la descendencia de Abraham. Y se le prometió, hermano, a un hombre con una mujer estéril. Usted sabe que para procrear una familia hay que tener una mujer que pueda tener hijos, ¿va? Sí, amén. Abraham tenía una mujer, hermano, que no podía tener hijos, era estéril. Y se pasaron los años, llegó a los 70, llegó a los 80 y no sucedía nada. Hasta los 90 años. Gloria al Señor, aleluya. Se da la promesa de que sí tuvo al hijo esperado, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pero aún ya teniendo al muchacho, gloria al Señor, ya muchacho, quizás de unos 14, 16 años, Dios prueba la fe de Abraham. Amén. Y esto es algo que hasta el día de hoy, hermano, a muchos de nosotros los cristianos nos cuesta entender, hermano. Dios de tiempo en tiempo va a probar nuestra fe. Sí, amén. A ver qué tan fundada está, a ver qué tan sólida está esa fe en cada uno de nosotros. Y cuando el muchacho, hermano, ya tenía quizás unos sus 14, 16 años, Dios prueba a Abraham y le dice: Abraham, levántate y vete a tal lugar. Quiero que me entregues a tu hijo como sacrificio. Gloria a Jesús. ¿Qué prueba, va? Como para dudar y decir, bueno, pero si, ¿qué está pasando aquí? Esta puede ser la voz del enemigo, porque Dios me ha dicho que de mí levantaría descendencia y este es el único que me ha dado y ahora me lo está pidiendo. Sí. Gloria al Señor. Pero qué hermoso, hermanos, cuando tenemos esa capacidad y esa fe positiva de poder escuchar la voz de Dios y obedecer a lo que Él Aleluya. dice y confiar en que Él es quien hará las cosas a su Amén, manera. alabado sea su nombre. en esta Bendito hora. Dios, aleluya. Abraham en ese momento, yo no sé, quizás no durmió, hermano, dice que se levantó temprano y alistó todo y sus criados y el muchacho y salieron, gloria al Señor, aleluya. Y Abraham, yo me imagino que ni hablaba, nomás iba: Señor, solo tú sabes qué vas a hacer. Amén, aleluya. Yo no sé, yo no sé. Gloria al Señor, aleluya. Pero llegando al lugar, gloria al Señor, aleluya. El muchacho le pregunta: bueno, papá, aquí tenemos la leña, tenemos para prender fuego, tenemos todo, pero ¿y el cordero? Ujú. Gloria a Dios. Y Abraham, en aquella fe que llevaba, nomás le dijo: hijo, Dios proveerá. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Qué difícil es, hermano, decir Dios proveerá cuando no hay nada. Aleluya. Cuando no hay nada, cuando, hermano, en realidad no hay de dónde echar mano. Gloria al Señor, aleluya. Isaac nunca se imaginaba que el cordero iba a ser él. Pero Dios, observando a su hijo Abraham, Dios observando al hombre quien le había hecho la promesa, gloria al Señor, observando la fe de aquel hombre, gloria a Jesús, cuando toma al muchacho y lo pone sobre la leña. Y en el momento en que Abraham alza el cuchillo
Iba a sacrificar al muchacho, aparece, gloria al Señor, la voz Aleluya. que le habla. Abraham, no le hagas nada a tu muchacho. Aleluya. Solamente estaba probando tu fe. Gloria a Dios. Y dice que de momento, hermano, aparece un corderito trabado por allí, gloria al Señor, aleluya. Se da cuenta cómo Dios provee aún de la nada, donde no hay, gloria a Jesús. Aleluya. De ahí Dios provee, gloria al Señor, aleluya. Y de ahí para adelante, hermanos, comienza mencionando a Isaac, gloria al Señor, aleluya. Mencionando a Jacob, mencionando a José, hermanos. Y llega un momento, gloria al Señor, aleluya, en que como que el escritor dice, como que se cansa y dice, no voy a seguir hablando mucho de todos estos. No va a terminar. Gloria a Jesús. Aleluya. Habla de Josué en Israel, habla de Rahab, gloria al Señor, la ramera, gloria al Señor, aleluya. La quien dice que por fe fue salva a ella y toda su familia, gloria al Señor. Una mujer que vivía en Jericó, hermanos, donde nunca había sido conocido Dios, gloria al Señor, aleluya. Pero dice que ella creyó en la promesa de aquellos varones que llegaron a su casa. Dice que esa fe la salvó a ella y a toda su familia. Gloria a Jesús. Y cuando llega el versículo 32, el escritor de Hebreos dice, ya les hablé mucho, ya les expliqué mucho de cada uno de estos hombres, de estos héroes de la fe que la Biblia menciona, gloria al Señor, aleluya. Por lo tanto dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, en otras palabras, tiempo, tinta y papel me haría falta para seguirles hablando de todos los que la Biblia menciona. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de todos estos grandes jueces, hermanos, que Dios levantó en su tiempo, gloria al Señor, aleluya, que hicieron grandes hazañas. Hicieron cosas, hermanos, que cuando nosotros leemos de esta gente, hermanos, fue algo grande. Gloria a Dios. Cuando escuchamos de Gedeón, un joven, dice que era el menor de la familia, que cuando Dios trata con él, lo encuentra, hermano, sacando por allá del escondite un poco de trigo que tenía escondido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermano, estaban sujetados bajo los madianitas. Ellos tenían, hermano, el poder sobre Israel. Dice que los israelitas sembraban y los madianitas llegaban y recogían la cosecha. Sí, amén. ¿Por qué? A causa de la desobediencia, gloria al Señor. Muchas veces nos pasa así a nosotros, hermanos, trabajamos y trabajamos y no vemos nada. Porque muchas veces, hermanos, le hemos fallado a Dios. Muchas veces nos hemos alejado de Dios, gloria al Señor. El pueblo de Israel se alejaba, pero cuando en la mañana hablábamos, hermanos, de que Dios siempre, aún en su juicio justo contra ellos, con el tiempo tenía misericordia de ellos y levantaba un líder y lo rescataba de nuevo. Sí, amén. Aleluya. Porque así es la misericordia de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y en ese tiempo Dios levanta a este hombre, Gedeón, que cuando Dios trata con él, hermano, hace lo que cualquiera de nosotros hace. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Llega la voz de Dios y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado. Y aquel muchacho le contesta y le dice, ajá, ¿cómo es eso? Que Jehová está conmigo. Si no tengo ni qué comer, estamos arruinados. Así hay gente que hoy en día usted le puede decir, Dios te bendiga. Y quizás no le dicen a usted en su cara, pero se quiere decir que Dios te bendiga. ¿Y cómo estoy? Por el Señor. Gloria a Jesús. Y comienza, hermanos, aquel muchacho a quejarse y a decirle, ¿cómo es posible que si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, estamos en esta desgracia? ¿Cómo es posible que estamos en esta pobreza? No tenemos ni siquiera para comer. Pero la voz de Dios, hermano, siempre llega para darnos fuerzas. Amén. Aleluya. Para darnos a demostrar que Él es el que tiene el control de todo en nuestras vidas. Gloria a Cristo. Que aunque todo parezca imposible, Él puede hacer las cosas posibles. Alabado sea Y Dios. aquel muchacho comienza a decir, ¿cómo es eso? Si yo soy un pobre, yo no tengo nada, soy el más pequeño de mi familia.
Y el Señor le dice, con esa tu poca fuerza que tienes, levántate que yo te voy a sacar adelante. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Y todavía le dice, no te lo estoy diciendo yo. Gloria a Cristo. Le está dando a conocer yo, el que tengo el poder. Jehová Dios hablando con él, gloria al Señor, Gloria a aleluya, Jesús. para levantarlo, para sacarlo adelante, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando estamos arruinados, hermanos, nosotros siempre vemos la desgracia más grande que el que está de nuestro lado, gloria a Jesús. Sí, amén. Gloria a Jesús. Siempre vemos el problema más grande que Dios. Y que nunca se nos olvide que el grande siempre es Dios. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, Dios siempre es el grande. Gloria al Amén. Señor, Aleluya. aleluya. Poderoso sea su nombre. Y ya te he leído cómo Dios levanta a este hombre, gloria al Señor, a Barak, un hombre que, hermanos, tuvo que necesitar de la ayuda de una mujer de fe, gloria al Señor, para vencer la batalla con la cual, hermanos, pudieron derrotar a sus enemigos, gloria a Jesús, aleluya. Amén. Pero también lo mencionan como uno de los hombres de fe también, gloria a Jesús, Gloria a Jesús. de Sansón. Un personaje, hermanos, que Dios lo escoge desde antes que naciera. Ya las instrucciones estaban dadas, quién iba a ser este muchacho, gloria a Jesús. Y cuando crece, hermanos, sus padres se sorprenden de que el muchacho se enamora de una mujer filistea, de alguien que no era de su pueblo, gloria al Señor, aleluya. Amén. Pero los padres no sabían, hermanos, la riña que tenía Dios con los filisteos, ¿va? Gloria a Jesús. Los filisteos habían maltratado al pueblo de Israel, y sabe que cuando, hermanos, el enemigo se mete con nosotros, a Dios no se le pasa por alto. Aleluya. Y de esa manera utiliza Dios, hermano, el medio de esta unión de Sansón con aquella mujer, hermano, para vengar lo que ellos habían hecho con el pueblo de Israel. Sí, amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. De Jefté, otro hombre de la Biblia, hermano, que también le hace una promesa a Dios. Que yo cuando leo esto, hermano, me pongo erizo y digo, wow, qué hombres de palabra, qué hombres de fe, gloria al Señor. Sí, amén. Que por eso la Biblia, hermano, los tiene incluidos dentro de los héroes de la fe. Gloria a Jesús, aleluya. Que cuando tuvo la oportunidad de ir a una batalla, le prometió a Dios y le dijo, Señor, si cuando yo regrese de esta batalla, gano la batalla que tú has puesto en mis manos, yo te prometo que el primero que salga de mi casa a recibir, te lo voy a entregar a ti en sacrificio. Fíjense bien. Y qué duro fue para este hombre, hermanos, Sí, amén. darse cuenta que cuando regresa de aquella batalla, la que sale a recibirlo fue su única hija, Amén. una muchacha ya doncella, gloria al Señor, aleluya, sale a recibirlo y aquel hombre me imagino yo que se jaló el pelo y dijo, ay Señor, qué promesa la que hizo. Gloria a Dios. Pero cumplió la promesa que había hecho, gloria a Jesús, aleluya. Cumplió lo que había prometido, gloria al Señor, y por eso está aquí en los héroes de la fe. Menciona a David. Ya ustedes saben la historia de David, hermanos. Un hombre que dice, la Biblia lo reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios, gloria al Señor, aleluya. A Samuel, el profeta y sacerdote, gloria al Señor, que Dios, hermano, ya lo tenía destinado, gloria al Señor, y de lo que hablamos hoy en la presentación de los niños, gloria al Señor, de cual su mamá, que no podía tener hijos, lo pide y lo dedica de una vez para Dios. Señor, amén. Bendito el Señor, aleluya. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Dice que usted ha leído de Sansón, ¿no? Dice que cuando iban, hermanos, a pedir la muchacha que a él le había gustado, en el camino se les aparece un león. Y lo agarró Sansón y mató a aquel león. Sí, amén.
Por eso lo menciona así, gloria al Señor, aleluya. Que por fe, dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Esa frase me recuerda también, hermanos, a Sansón, gloria al Señor, que dice la palabra, hermano, que este hombre con una quijada de un burro, una vez, mató a 1000 hombres. Amén. ¿Qué tan grande puede ser la quijada de un burro? Como así, quizás. Decía un predicador, ¿qué hubiera hecho si le hubieran dado todo el burro? Alabado sea Dios. Imagínate que agarre una pierna, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pero después de eso, fíjense bien, después de eso, hermanos, sucedió que llega a un lugar, hermanos, donde no había agua y de cansado que estaba, sintió que se moría de la sed. Sintió que, hermano, había llegado el momento de su muerte, gloria al Señor, aleluya. Pero en ese momento dice que clamó a Jehová y dijo: de tantas batallas me han librado, de tantas cosas he pasado, y es posible que ahora yo aquí muera de sed. Y dice que a través de aquella oración, hermano, golpeó una cuenca, la Biblia lo menciona así, una cuenca, como una roca, gloria al Señor. Dice que la roca virtió agua y fue fortalecido de nuevo, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejores resultados, resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Si entramos ya al Nuevo Testamento, hermanos, ya vemos todo esto. Sí, amén. Lo que los apóstoles padecieron, gloria al Señor, aleluya. Fueron apedreados. Hablando de Esteban, Esteban fue apedreado. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Aserrados, la Biblia, hermano, no menciona claro esto, pero de acuerdo a la historia, hermano, Isaías fue aserrado por los verdugos de uno de los reyes de aquel tiempo, gloria al Señor, aleluya. Así murió Isaías, aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esa era la vida de los verdaderos héroes. Amén, aleluya. No como ahora, hermano. Hoy se tiene por héroes a los famosos apóstoles que andan en buenas naves, hasta en avión privado, gloria al Señor. Pero los verdaderos héroes, hermano, fueron gente sufrida. Fueron gente que padecieron por Cristo. Fueron gente, hermanos, que de veras pagaron el precio. Gloria a Cristo. Gloria al Señor, de sufrimiento por representar a ese Cristo en el cual habían creído. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito el Señor. Y estas frases del versículo 38, hermanos, que nos hagan meditar. Y dice: de los cuales el mundo no era digno. Aleluya. Dice bien, ¿usted cree que nosotros merecíamos? Considerando primeramente el sacrificio de Cristo, fíjese bien. Ese es el que vino, hermanos, a darnos oportunidad, a darnos vida a cada uno de nosotros, a que pudiéramos recibir el mensaje de salvación, a pudiéramos, hermanos, salir de aquella condena que teníamos, gloria al Señor. Pero además de eso, hubieron hombres, hermanos, que perdieron su vida predicando este evangelio. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dice, hermanos, que fueron apedreados, fueron maltratados, muertos a filo de espada, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. La Biblia dice que Juan el Bautista, hermano, esa era su vestidura. Se cubría con pieles. Posible que no tenía, hermano, quizás para hacerse un
gabán de los que usaban en aquel tiempo, gloria al Señor, aleluya, y con eso se vestía, gloria al Señor, pero de esa manera, hermano, estaba cumpliendo la misión la cual Dios le había encomendado. Amén, aleluya. Dios lo había enviado, hermanos, para abrir el camino, para preparar la senda, para cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, hermanos, comenzara su ministerio. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando hablamos de todos estos sufrimientos, hermanos, de los cuales el mundo no era digno, nadie de nosotros éramos dignos de que estos hombres padecieran para que el Evangelio llegara a nuestra vida, gloria al Señor. Cuando miramos, hermanos, la vida de Pablo, un hombre sufrido. Si usted quiere ir conmigo a 1 Corintios 11, 22, usted puede ver, hermanos, los padecimientos de Pablo, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra, aquí el apóstol Pablo, hermanos, haciendo como una presentación de la gente que se jactaba, de la gente que se daba el puesto, gloria al Señor. Y él dice en el versículo 22, soy hebreo. Son hebreos ellos, yo también, dice. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, dice él. Y dice bien, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, dice. Yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. ¿Sabe que el apóstol Pablo fue el instrumento que Dios escogió, hermano, para llevar el evangelio a los gentiles? A la gente que no era judía, a la gente que nunca había tenido la oportunidad de saber de Jesucristo. El apóstol Pablo es llamado para eso. Desde el momento en que Cristo lo llama, le dijo, instrumento escogido me eres para llevar el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, la misión de Pablo era, hermanos, de ir a lo más lejos que alcanzara a ir. Y en aquel tiempo, hermanos, no habían aviones como ahora, ni habían carros. Todo era, hermanos, ya sea en un burro, en un camello, o si había que atravesar un mar, pues era en un barco, hermanos, que de vela, en el cual nomás el viento te caminaba. Gloria al Señor, aleluya. Y es por eso que él dice, en peligro de muerte, muchas veces, no nomás una. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuánto es eso? 39, ¿verdad? 40 menos 1 es 39, gloria al Señor. En 5 veces lo habían azotado así. Y no era que después que salía se escondía y decía, ya no voy a hablar de Cristo. No, seguía hablando de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. Usted sabe que un barco de esos, cuando llega, hermano, una tormenta de viento, te lleva donde el viento quiere. Gloria al Señor. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Amén. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Usted cree que nosotros éramos dignos de que alguien padeciera todo eso para que el evangelio llegara a nosotros? No éramos dignos. Pero Dios permitió todo esto, hermanos, porque Dios quería que toda la humanidad supiera de que un día Cristo vino a morir por todos. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito el Señor. El 28 dice, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo no fue un evangelista, hermanos, que llegaba a un lugar y se iba y no se volvía a acordar de ese lugar. Siempre estuvo pendiente de cada iglesia que levantó, hermanos. Por eso tenemos las cartas a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, porque donde quiera que Pablo fundó una iglesia, hermanos,
siempre estaba preocupado por esas iglesias, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mantenía esa preocupación, esa pena. Usted sabe, hermanos, cómo Pablo le enviaba cartas a los Gálatas y le decía, ¿cómo es posible que ustedes, después de haber creído en el verdadero Cristo, de haber sido instruidos, ahora estén poniendo cuidado a doctrinas falsas? Amén. Me temo, les dijo, haber trabajado en vano con ustedes. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Si es necesario gloriarme, decía él, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Y de esa manera, hermano, en Damasco, dice el gobernador de la provincia del rey Areta, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Dijo aquel rey, ciérrenme todas las puertas, que este Pablo no sale de aquí ahora. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Porque no querían que predicara de Cristo. Y fui descolgado del muro en un canasto, dice, por una ventana y escapé de sus manos. O sea, todos estos peligros, hermanos, gloria al Señor, aleluya, que el apóstol padeció. Los padeció porque, hermanos, Cristo le había encomendado una misión, gloria al Señor, aleluya. Igual que a ellos, hermanos, hoy en día Cristo nos ha encomendado una misión a cada uno de nosotros. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Y cuando usted pasa al capítulo 12, hermanos, dice bien esta parte, hermanos, es algo grande, gloria al Señor. Cuando Él dice, ciertamente no me conviene gloriarme. En la mañana hablábamos, hermanos, que la jactancia hacia nosotros mismos en nada ayuda a nuestra salvación. Amén, aleluya. Y por eso Él dice también, en nada me conviene a mí gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Les voy a contar un poquito de esto, dice Él. Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y vuelve a decir lo mismo, que en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar. Gloria a Jesús, aleluya. Los grandes escritores, hermanos, creen que esto que está hablando Pablo aquí, hermanos, sucedió en aquella ocasión cuando fue apedreado en Listra, que dice que lo dieron por muerto. Le dijeron, este está muerto, lo sacaron de la ciudad, lo arrastraron. Gloria al Señor, aleluya. Y en ese momento que quizás su cuerpo estuvo muerto, fue llevado a la presencia de Dios, aleluya. Por eso Él dice, en el cuerpo no lo sé, porque posiblemente el cuerpo estuvo muerto, gloria al Señor, aleluya. Y dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar. Hay cosas, hermanos, que el apóstol Pablo le fueron mostradas en esa ocasión, pero no le fue permitido expresarlas a nadie. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. De tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Alabado sea Dios. Y dice bien, ¿cuántos hermanos nos gloriamos, nos gozamos en nuestras debilidades? Déjeme decirle que esa es una de las áreas más difíciles para todo cristiano. Para mí es difícil, hermano. Es difícil a veces, hermano, querer demostrar el gozo en nuestras vidas cuando allá por dentro hay cosas que nos duelen, cosas que estamos viviendo, que estamos pasando, que nos hacen sentir, hermano, como humanos, el dolor, gloria al Señor, aleluya. Pero qué hermoso es Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Que pone, hermanos, esa fe, que pone en nosotros ese sentir, hermanos, de hacer a un lado todo eso cuando venimos delante de su presencia. Aleluya. Y decirle, Señor, tú sabes que traigo tanta cosa en la cabeza, traigo tanto dolor en mi corazón, Señor, pero quiero hacerlo a un lado porque he venido delante de tu presencia. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que me fortalezca, que me llene, aleluya.
Y él dice, no me gloriaré en nada de esto, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Hermanos, la lucha que hoy en día tenemos es algo que Dios quizás permite en nuestras vidas, hermanos, para que vayamos ante su presencia y le digamos, Señor, me siento débil, no puedo, pero sé que en ti hay fuerza. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo sé que tú eres el que le da fuerzas al cansado. Yo sé que tú eres el que levantas al débil, por lo tanto voy a tu presencia. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando todo está bien y estamos fortalecidos, nos olvidamos de Dios y pensamos que nosotros somos fuertes. Gloria al Señor, aleluya. Y es por eso que Dios permite debilidades en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, por eso es que me fue permitido un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, para que no diga, que yo soy el apóstol Pablo. Es que yo soy el pastor y a mí nadie me toca. No, hermanos, van a haber cosas que nos van a doler. Gloria a Dios. Van a haber cosas, hermanos, que nos van a poner a temblar, gloria al Señor, aleluya. Pero en ese momento de debilidad, el Señor nos dice las mismas palabras que le dijo a Pablo. Pablo dice que en 3 ocasiones le había dicho, Señor, esto que me abofetea, esto que me golpea, ya quítamelo. En 3 veces le he pedido al Señor, dijo él. ¿Y saben qué me ha dicho? Bástate de mi gracia, Gloria a Dios. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Hermanos, cuando pasamos un momento de debilidad, de crisis espiritual en nuestras vidas, es allí cuando nos damos cuenta que sí somos fuertes para salir de esa situación. Amén, aleluya. Pero si nunca la pasamos, nunca va a saber qué tan fuerte es usted para levantarse. Gloria a Jesús. Y eso es lo que está tratando el apóstol de enseñarnos a nosotros hoy en día. Aleluya, Gloria al Señor, aleluya, gloria a aleluya. Dios. De que todo momento de debilidad que llegue, hermanos, vayamos a la presencia del Señor. Si el Señor lo ha permitido, es porque nos quiere ver y decirle, Señor, levanto mis manos porque me rindo delante de ti. Aleluya, aleluya. Levanto mis manos porque sé que yo solo no puedo, pero que con tu poder, Amén, aleluya. todo lo puedo en Cristo que me Gloria a fortalece. Dios, alabado sea Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor de la gloria. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Bendito sea su nombre en esta hora, Hermanos, Señor. un héroe es lo que está buscando Dios en nuestras vidas. Gloria a Cristo. Es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña, hermano, extraordinaria, especialmente algo que requiere mucho valor y mucho sacrificio. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser héroes de Cristo? Gloria a Dios. Dios está esperando eso en nosotros, gloria al Señor, aleluya. Dios quiere ver gente dispuesta, Dios quiere ver, hermanos, gente que le diga, hermanos, que le diga no al mundo, que le diga no a las ofertas del diablo, hermanos, que cuando lleguen los momentos difíciles, hermanos, aunque nos encerremos, pero vayamos a la presencia del Señor y le digamos, Señor, tú conoces mi debilidad, Amén, aleluya. pero también sé que tengo un Dios que es fuerte. Bendito sea su nombre. Sé que tengo un Dios que me puede levantar donde Alabado estoy. sea su nombre. Sé que tengo un Dios que me puede sacar del hoyo. Aleluya. Gloria Sí, al Señor, amén. Gloria a aleluya. Cristo. Y eso es lo que Dios está esperando. Poderoso aleluya. eres tú, Jehová. En esta tarde, Aleluya. yo espero que Dios haya hablado a cada una de nuestras vidas. Gloria Aleluya. a Cristo, Padre. Gracias. Mientras que la iglesia inclina su rostro, Padre, puede ser un corto llamado. Si hubiera una vida, aleluya, en esta hora. Padre, gracias. que quiera venir ante la presencia del Señor y decirle, Señor, yo me presento delante de ti. Sé que he fallado, pero a la vez sé que hay un Dios misericordioso, aleluya, que todavía me está esperando, que todavía tiene puesta la mirada en mí, porque si estás con vida, si estás aquí todavía, es porque Dios todavía tiene misericordia de ti y quiere salvarte, quiere perdonarte, aleluya. Dios es un Dios que no le importa en lo que hayamos fallado, no le importa nuestra condición,
simplemente quiere que le reconozcamos como nuestro Salvador. Si hay una vida en esta tarde que quiera decirle, Señor, yo también quiero ser un héroe. Yo también quiero ser un vencedor, aleluya. Yo también quiero ser alguien que nada me detenga, gloria al Señor. Si en esta tarde hubiera una vida, solamente levante su mano, pase al frente. Y nosotros como siervos de Jesucristo solamente estaremos orando y encomendando esa vida al Señor. Y papá Dios hace fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, aleluya. Si en esta tarde hubiera una vida, está abierta la oportunidad. No desprecies más el llamado, gloria a Jesús, aleluya. Hubo gente que pagó un precio muy alto para que este evangelio llegara a nosotros y para que hoy nosotros podamos predicarlo a todos aquellos que se acercan, aleluya. Solo que meditemos en eso y digamos, Señor, gracias por todo eso. Ahora, en recompensa, quiero recibirte en mi vida, gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. ¿Hay alguien que quiera pasar? Si no lo hay, que la palabra del Señor se vaya a sus corazones, gloria al Señor, aleluya. Y que sea Dios siempre, hermanos, tocando sus vidas, gloria al Señor. No forzamos a nadie, dejamos que sea Dios quien toque, que sea el Espíritu Santo quien convenza, gloria al Señor, aleluya. Y cuando Dios lo hace a su manera, gloria al Señor, aleluya. Cuando nosotros lo hacemos, hermano, a veces podemos forzar a la persona y esa persona no vuelve más a la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo quebranta y cambia la vida, hermanos, lo hace bien hecho y completo, gloria al Señor, aleluya. Nos ponemos de pie en esta tarde, aleluya. Le damos gracias al Todopoderoso por lo bueno y maravilloso que Él es, aleluya.